Buenas tardes y bienvenido un día más aquí a La Revuelta, las charlas de La Revuelta, con Colectiva 27. Hoy contamos con dos amigas, dos escultoras ceramista, que van a compartir con nosotros su experiencia. Diréis que porque son dos, nos hablarán de su obra personal, de su trayectoria y nos van a hablar de compartir arte. Compartir arte tanto en exposiciones, en asociaciones como en talleres. Algo que muchos de vosotros siempre pensáis, no sé si hacer o no hacer. Y yo le voy a dar paso ya a Maribel Sala y a Carmen Caro. Bienvenidas. Hola. Gracias. Y que nos cuenten un poco, ellas se organizan entre ellas, la que quiera la primera, un poco el haber llegado a este mundo, desde cuándo, cómo y por qué. A ver, este mundo, la verdad es que el mundo de la cerámica para vivir de él es bastante difícil. Entonces, en mi caso, por ejemplo, pues yo tenía un trabajo por cuenta ajena en el que he estado pues prácticamente hasta que me jubilé. En ese caso, lo que hice fue, antes de jubilarme por descontado, buscaba huecos, buscaba mis horarios y entonces me dedicaba al tema de la cerámica. Toqué el barro y me enamoró. Y entonces, a partir de entonces, combinaba una cosa con otra. Y entonces lo que ocurre es que, bueno, luego ya cuando ya me he dejado el trabajo, me puedo dedicar de lleno y entonces, claro, lo disfruto muchísimo. Disfruta mucho y te enamoró, eso lo decimos todos. Sí, porque yo empecé con otro tipo de artes y con otras historias, pero lo que ocurre es que cuando tocas el barro, en mi caso, te engancha. Sí, te enamoras porque lo que te permite el barro, la creación de ver una pella de barro que es así, a convertirla en algo de lo que tú llevas en la mente, para mí es súper importante. Y entonces eso el barro me lo permite. Y entonces es una de las cosas que me engancharon y desde entonces estoy con ello. O sea, más de 30 años, en definitiva. Con la No, en exclusiva no. Quiero decir que combinaba el trabajo. Pero ahora no hace otro arte plástico. No. Pintas, pero en la cerámica. Exacto. Pinto en la cerámica. Bueno, pues sí. Yo empecé, yo cuando terminé el bachillerato quería estudiar Bellas Artes. Y mi madre dijo, ¿y eso para qué? ¿Para qué sirve eso? Bueno, la cuestión, que he sido contable toda mi vida. Pero yo siempre he dibujado, he pintado, hasta que llegué al barro. Cuando llegué al barro, es lo que dice Maribel, lo tocas y te engancha. Y te envenena. Y ya no puedes dejar el barro. Entonces, eso, la trayectoria es más o menos parecida. Empezamos más o menos juntas y hemos seguido juntas. Ahora compartimos taller. ¿Y seguís juntas por todo el año? Sí. Sí, de una manera o de otra sí, seguimos juntas. Tú el barro lo tocaste desde chiquitilla, ¿eh? Sí, ¿Cómo lo tocabas tú de chiquitilla? Pues nada, pues el barro de la calle, yo hacía cositas con el barro de la calle. Entonces, siempre he pensado que es muy elástico, para trabajarlo muy cómodo, ¿sabes? Entonces, cuando van saliendo las cosas que tú previamente... Yo normalmente no hago esbozos de lo que voy a hacer. Eso te iba a preguntar, ¿es importante? No, sí, si quieres hacerte... para algunas, si quieres un proyectito, vale, un dibujito más o menos, pero luego por la noche te acuestas y empiezas. Tengo que vaciar, tiene este problema, tiene que y cuando pasa la pieza ya lo tienes muy claro. Ya sabes, vas directa a lo que tú quieres hacer. A lo mejor lo modificas por aquí, por allá, aquí quería hacer esto, pero queda mejor esto, pero bueno. No eres la única lo de por la noche lo pienso antes de dormir. A mí me pasa igual, ¿eh? ¿Ves? Sí. Es algo que lo tienes ahí, a lo mejor piensas en algo, en hacer alguna pieza, o tienes una temática porque tienes un compromiso de una exposición o de un encargo o lo que sea, y entonces tienes la temática ahí presente y entonces empiezas a crear sobre esa temática cómo desarrollarlo. Y entonces empiezo a generar en la mente mis historias y mis cosas, y entonces, bueno, proyectos sí, porque hay ciertas cosas que en exposiciones pues te piden un proyecto previo y lo presentas, pero luego lo desarrollas. A ver, el desarrollarlo no quiere decir que lo lleves todo a rajatabla, de una manera, al 100%, escrito todo preestablecido, sino que en mi cabeza lo voy creando y llega un momento en que lo que consigo estampar o lo que consigo transmitir a través de la obra es lo que llevo en mi cabeza. No es...
algo... A mí estos días me quitaba el sueño, pero de no dormir. He hecho una cosa un poco complicada, muy complicada. Entonces, bajo tenía esto para moverlo. Y el problema era cómo lo sacaba de la torneta. Y lo llevaba al horno. Y al final... Por el peso. Por el Por peso. el grande y por... Entonces, al final, un día digo, pues un ladrillo, lo paso ahí directo al horno y digo, ya puedo dormir esta noche. Sí pasa, ¿eh? Sí. Sí pasa. ¿Y empezaste, dices, con clases juntas también? ¿Empezaste a Sí, aprender juntas? yo empecé un pelín antes que ella, pero nada, eran clases que había mesas y tal, y estábamos en la misma mesa. Y a partir de ahí... Sí. A partir de ahí... Yo al principio iba a como una loca. Como a lo suyo, ¿verdad? Muy Sí. seria ella. Sí, sí. Ella llegaba allí y se ponía, ponía sus la casquitos, radio la y ya, radio, y ya, o la musiquita, Sí. que entonces eran cassettes. Sí, sí. Y entonces ella allí se abstraía y ya no contabas con Hasta ella. que Y luego ya... fui simpática. Hasta que fuiste. sí. Y entonces ya Y empezamos... ya, pero es que ya Se os quedó pequeño. se nos quedó pequeño. Yo creo que empezamos a crecer a partir de que nos dejamos la escuela. Porque tienes que solucionar. Bueno, la verdad es que no nos hacían mucho caso, ¿verdad? Que no. No. Porque sois más escultora. Venía la... Sí. Sí, es que, bueno, es que esto es lo que pasa siempre, ¿no? A mí el acudes a torno- un centro porque es una manera un poco de que puedes La técnica, hacer cosas, pero también hay muchas personas que van por el tema de relacionarse, por el tema de distraerse, porque quieras que no te inhibe de muchos problemas también el tema de la cerámica o cualquier arte. Entonces, claro, sí que era, por parte de nosotros, sí que despuntábamos en que teníamos idea de hacer las cosas o de creatividad o de cosas así. El cenicero Entonces, no claro, nos servía ya. No. El vasito, el cuenquito y tal. Queríamos... No, yo ya empecé con cosas complicadas, con bustos, con cuerpos humanos. Claro, y habéis tal. trabajado de manera individual, que Sí, habéis sí. hecho exposiciones individuales Sí. por separado. Bueno, y juntas Bueno, también, juntas también, y ahora sí. somos Art en Red y AMPEC, somos de la directiva las dos, de los dos sitios. Entonces estamos un poco liadas. Sí, luego ya estamos en un grupo también de donar y entonces también hemos hecho ya 2 exposiciones, nos hemos juntado 4, que es Maribel Martínez, Mari Carmen, somos 2 Maribeles y 2 Mari Carmen, sí. Mari Carmen Marco, Mari Carmen Carot Que nos y Maribel acompañó Salas. también. Sí. Y entonces ya hemos hecho 2 exposiciones y entonces, bueno, porque hemos querido un poco ampliar, ¿no? Porque estamos muy comprometidos con el tema de AMPEC y de Arte en Red, pero también queremos hacer nuestras cositas, digamos. Entonces, bueno, pues ahí estamos, muy metidas en líos, pero bueno, a mí me Que da la vida, trabajamos a mí más sí. que antes de jubilarnos. Sí, no me lo Sí, creo. eso me lo han dicho. Sí, eso te lo dicen y es cierto, es cierto. Trabajamos, además, vosotros sois muy trabajadoras. Sí, hacéis mucho, de verdad. Y habéis tenido muchos premios, ¿eh? Y muchas, como dice, muchas... Hoy, cuando te Hemos- presentan... finalistas. Perdón, que no me Sí, salía. hemos- sí. De mucho. Tú hace Sí. poco también en En una el, muy buena, con una pieza en el- preciosa. la Bueno, en academia- el de Castellón decidimos, en el de ahora, en el 2024, en la Academia en el de 2025... Cerámica de Castellón, donde me dieron el Accessit, fuimos finalistas las dos. Pero por separado. Sí, cada una con sí, su es que obra. Muy bien. Sí. no hemos, obras juntas No lleváis. no hemos hecho muchas. No. Eso. Trabajamos juntas, pero A ver, cada las una... ideas, por ejemplo, que es el concurso de la ciudad de Castellón, pues vamos a presentarnos. Y entonces nos presentamos y nos seleccionaron a los 2. Yo me quedé finalista y ella le dieron el Accessit. Entonces, bueno, el premio. Quiero decir que, y eso fue en el año 2020. Ahora ha sido en el 2025. La presentación era de Por un 2024, voto, pero 4.000 Yo allí, que si no... 4.500 euros menos. menos. No, sí que hemos participado en más, en Alcora, por ejemplo, que es un concurso internacional. bueno. Hemos sido 2 veces, yo he sido 2 veces finalistas, tú no sé, también, Yo me imagino. una vez, pero dije, ya me puedo morir. Claro, porque es a Alcora nivel es un nacional, referente. mundial, es un referente. Es un referente, En el mundo de la entonces, claro, cerámica. te ayuda mucho el que te reconozcan un trabajo que hayas hecho y que, bueno, aunque no consigas el premio, bueno, en Navarrete, por ejemplo, en el 2022 a mí me dieron el primer premio a la pieza única. En Cuart de Poblet también he Y tenido fuimos premio. a Francia una vez. En Granada, sí, pero bueno, eso era una exposición que se hacía ¿Sí? en Granada, en la Rambla.
No, en la, No, 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 en la en Rambla, Granada. no, en No, Granada, en- en Córdoba, Córdoba. en la No, Rambla. en París, no, en un pueblo de Francia. Sí, pero no era... Bueno, ese no tenía a nivel de premio y cosas de esas, no había. Muchas. Guard de Poblet Y también premio. me Tú han dado el tuviste premio. uno, me acuerdo, el de... ¿Ese qué premio era? El que yo le decía los huevos. Que colgaban. Ah, sí. Los medios Una huevos, preciosidad. sí. Ese es el que está en Navarrete. Ese Sí, se lo quedaron pues, allí también. y me encantó hacer ese trabajo. De hecho, he repetido y con otra forma y tal, pero me gusta mucho. Porque son todo piezas muy pequeñitas, Sí. que vas engarzándolas y vas poniéndolas para conseguir hacer la figura. Entonces esa era una historia que yo me generé en mi cabeza sobre lo que era la naturaleza, el crecimiento, el nacimiento, y entonces es un poco, pues, digamos, el óvulo y el nacimiento de una flor, puede ser de la naturaleza, y entonces ahí me he metido y estoy, bueno, he hecho una que la tengo ya terminada y bueno, voy a ver si la presento en algún concurso. Seguro que te la coge. Eso Ya es veremos. importante. Cuando hablamos siempre de lo de arte, y siempre decimos que la artesanía tiene su espacio, por supuesto, y es muy importante el discurso que le dais a la obra. Y vosotros le dais ese discurso que está explicando. Básicamente, en Arte en Red y en AMPE son temáticas. Claro. Entonces, claro, un poco tienes que acercarte al tema de alguna forma. Entonces, luego creas lo tuyo por otra parte, pero normalmente Arte en Red, pues por ejemplo, Arte en Red, lo último es lo del chocolate, y lo de AMPE, lo último. Hay un hilo conductor que es el chocolate. Exacto. Y hay que ver la imaginación. Muy bonita. Pero es que hay que ver la imaginación de 35 personas, de 35 artistas que componen lo que es la exposición, cómo la mente puede generar algo sobre... Porque al principio cuando oyeron la temática, chocolate, el chocolate, ¿qué vamos a hacer con el chocolate? Chocolate de Pues comer, hay que ver de lo comer. infinita que es la mente como para poder desarrollar algo sobre lo que es el chocolate. Es muy interesante. Y la verdad es que la exposición está muy bien, porque además, como es multidisciplinar, Sí. entonces la gente ha podido crear sobre lo que es pintura, fotografía, diseño gráfico, hierro, mármol. Esta sí que hemos hecho una instalación las dos. En esta sí que ha sido una obra conjunta. Sí. Muy bonita, la estaba yo Hemos viendo. hecho Transitant per la Dolçor, transitando por el dulzor. Entonces es una especie de camino que hemos creado, que es el tema del chocolate, de diversas formas, de diversos... ¿Cuándo está? Esa está hasta el 27 de junio. Está en Torrente, En el EMAT, sí. En el Espai Metropolitano. La sala es Es el Espai espectacular. Metropolità de Arte de allí de Torrent, y el espacio es que, además, para que quepan tantas obras, es importante que el espacio sea grande, y allí es muy grande. En el caso de AMPEC también hemos expuesto allí. Sí, pero claro, Y pero allí hemos llegado a ser bonita. 65 artistas. Entonces, claro, aquello te permite en las salas, cuando ya estás dentro de colectivos que son muy grandes, no puedes coger y decir, pues en una sala pequeñita exponen, porque te quedas corta para lo que es el colectivo. Hemos expuesto en salas importantes, en Atarazanas, en el González Martí. En Atarazanas hemos expuesto también. En el González Martí, que es la cuna de la cerámica. El Castillo de la Cuas. Ahora tenéis En el Castillo de Ribarroja. Una de juguete. En este momento hay una que se va ahora, que empieza a Burgos. A Burgos. A Aranda del Duero. Y va a estar allí un mes. Luego tenemos otra en Onda, en el Museo del Azulejo Manolo Safón, que esa también es importante, porque la verdad es que el Museo Manolo Safón tiene un espacio precioso. Sí. Nosotros ponemos también de otros colectivos, nos gusta siempre colectiva, y lo verán en las redes, podréis verlo en las redes anunciados. Sí, y luego la otra que tenemos es Infinitament, que esa la pondremos en la Casa de Cultura de Manises. Esas son las tres que tenemos ahora previstas, pero bueno, estamos haciendo más. Tenemos pensado también en Paiporta hacia finales de... Lo que pasa es que a raíz de la Dana, pues claro... La cosa se retrasó. Qué desastre con el tema de los talleres en la Dana. Sí. Nosotros en Arte en Red... No, en AMPEC, 2 afectados, o sea... No, 3. Afectados gordos, 3. Sí. 5 con afectación, pero 3 afectados gordos. 3 desechos, o sea... Mucho.
Sí, y habéis pues mira, recaudado sí. mucho. Sí. Habéis Estamos muy ayudado contentos porque bastante. la respuesta del colectivo, porque somos 267 ya socios de toda España y hemos conseguido recolectar 6.860 euros que hemos repartido. Los hemos repartido entre los más afectados, evidentemente, porque, claro, lo perdieron todo. Todo el material. De hecho, hay habéis gente, llevado. sí, 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 no, pero de también hecho, hay, material también nos de hecho, han tenemos donado que compañeros hemos que todavía repartido. no han podido No han levantado abrir. cabeza. No, todavía no. Pero bueno, Bueno, salen adelante. salen adelante. Sí. Sí. Hablando un poquito de eso tan difícil y tan complicado como compartir talleres, que parece fácil, depende de con quién estés. Claro. Sí, claro, porque os va bien, porque os lleváis bien. Sí, porque nosotros nos llevamos bien. A ver, nosotros hemos tenido épocas en las que hemos estado que íbamos a clase. Luego ya cuando vimos, a ver, no queríamos tener que estar obligadas a unos días determinados en una clase determinada con un horario. Queríamos tener también la libertad. Pudimos tener esa libertad a través de una de las compañeras del grupo que formábamos porque estaba en un colegio y en ese colegio había una mufla. Y entonces nos permitían ir los viernes por la tarde también para poder hacer. Una mufla al horno. Es el horno. El horno. Aquí tenemos algunos que son solo Sí, el horno. pintores. Y entonces lo que hacíamos era ir allí por las tardes. Luego cuando llegaba el buen tiempo, yo tengo una buena terracita en casa y entonces nos juntábamos ahí en la terracita y también hacíamos... Y si no en la cocinita. Y si no en la cocina. Cuando estuvimos llegaba frío, mucho tiempo nos metíamos en en la su casa. cocina y entonces hacíamos allí cosas. Claro que ocurre que al final tienes la casa un poco... Es que el barro... Falta, claro. El barro que ya sabes tú. Sí, el barro, los esmaltes, en fin, todo lo que... Las tornetas, en fin, todo. Y entonces encontramos un taller, un coworking, que es compartido, que está muy bien, que está en la zona de Serrería, la zona del Grau. Todos somos ceramistas. Y todos somos Los ceramistas. 7 compartimentos son 7, ¿no? 8. Son 1, 2, 3, 6. O sea, bueno, no sé. ¿Y compartir material también? Nosotros no. Cada uno tenía nosotros sí compartimos, pero los demás no. No, es Lo nuestro un bajo rectangular y entonces las propias estanterías crean compartimentos. Vale. Entonces cada uno tiene, pues a lo mejor 4 por 3 metros, digamos, 7 o 10 metros serán. Entonces cada uno tiene su zona, sus estanterías, sus cosas guardadas y cada uno, todos tenemos llave, cada uno va cuando quiere y cada uno respeta. Tenemos unas zonas comunitarias, que es donde está la mufla o donde está el horno, los dos hornos, y entonces lo que luego hacemos es trabajar cada uno en su hueco. Sí que es cierto que si tenemos necesidad de cualquier cosa, se lo pides al vecino, porque está con nosotros Takashi, por ejemplo, también, o Jorge Montalvo, o Javier, o Silvia. Y entonces, si en un momento determinado necesitas alguna cosa, la pides y bueno, esta no, igual que nosotros. Ya tenemos de todo, ya. Pero bueno, que tenemos allí la libertad de poder ir domingos cuando queremos. Y entonces está muy bien. Nosotros no tenemos problema de ningún tipo. No. ¿Y os retroalimentáis de vuestro arte? ¿Aprendéis unos de otros? ¿O ayuda o al contrario? No. Yo creo que cada uno va a su rollo. ¿Sí? Sí. Otra cosa es que opines. Maribel, ¿no te parece? O ella me dice. No, una cosa es entre nosotros, quiero decir, el grupo. Dentro de lo que es vosotras claro, realmente sois claro, del grupo que estamos, que en el huequito nuestro estamos 4 personas, entonces allí sí que nos retroalimentamos entre nosotros, pero quiero decir, con el resto del grupo... El resto, sí, o sea, somos independientes. Sí, cada uno tiene su estilo, hay quien trabaja el torno, nosotros no trabajamos el torno. Nosotros sí, pues a lo mejor... Hacemos escultura. Enrique, por favor, hazme una plancha. Sí, Enrique es el rey de las planchas. Sí, es el rey de las planchas. Sí. Pero además los cuida y sabe tenerlas durante mucho tiempo y todo eso. A veces comemos ahí. ¿Le dedicáis mucha hora? Ahora pues según necesidad. Ahora según sí. Yo ahora mañana me voy probablemente a las 9 y me vaya a casa a las 7 de la tarde, pero porque tengo una urgencia. Algo que sí que le dedicamos tiempo, pero además, a ver, lo que pasa es que, bueno, cuando llega el verano, que hace muchísimo calor y tal, pues a lo mejor vamos más relajados. Pero lo bueno que tiene aquello es que como tienes la llave, si te quieres marchar un sábado por la mañana, un domingo por la tarde, tienes la libertad de poder hacerlo. Y es un sitio en el que la verdad es que estamos muy a gusto, porque estamos allí, tenemos nuestra radio, nos ponemos tal y estamos trabajando. Cuando terminas la obra, no era lo mismo, estabas en casa, tenías que coger las cosas, tenías que meterlas en el coche, tenías que transportarlas.
Hacerlo con una dureza determinada para llevarla en el maletero, porque claro, la llevas en el maletero, pero no puede estar ya en dureza de hueso. Claro, se te rompe. Claro, Claro. lo tienes que llevar en dureza de cuero y tal. Y entonces aquí ya, claro, pues lo coges, te lo llevas a la zona de donde está el horno y ya lo dejas allí. El horno es comunitario, los hornos sí que son comunitarios. Sí, los hay utilizamos de alta y de todos, baja. los cuidamos y los mantenemos Y todos. luego Takashi es el que hornea, que es Y Jorge, pluscuam los dos. perfecto. Los dos. Claro, Los dos. es caro, es muy caro. La gente, el tema de la cerámica, trabaja piedra, trabaja este tipo de Sí. escultura, esto lleva muchas horas de horno. Sí, Siempre, Sí. 8 o 10 horas. Luego tienes que volver otra vez a meter la pieza. Quizá eso también es una Bizcochas, ventaja a la hora de pintas. poder meter la gente más piezas y que usarlo un poco. Porque la gente no se da cuenta, no solo el trabajo que lleva, sino el coste. El coste, sí. Sí, porque Sí. por ejemplo ahora la pasta que utilizamos, una pastilla vale casi 14 euros, ¿no? El por ahí. O sea, y antes, yo creo que cuando utilizas el barro, Claro. pues antes valía muy poquito una pastilla. Yo creo que igual, pero es que ya no trabajamos Y en horas. en barro, y hace mucho que yo no trabajo en barro, hace mucho tiempo. No, el barro... Más bien nos decantamos por el gres. Para mí es que Gres. es mucho más... La alta nos gusta mucho. Me da mucho más interés. Incluso subir las piezas a alta para mí es más interesante que lo que es el barro. El barro puramente me gusta mucho, pero para unas ciertas piezas. Lo que es para algo escultórico, que es lo que yo más hago, relieves, murales, pues me interesa muchísimo más lo que es el tema Empezamos de con barro, la desde piedra, luego. la chamota, el tacto que tiene, Claro, la textura. todo eso me gusta mucho. Y no solo hacéis, porque claro, hablamos de escultura como hablamos de escultura, habéis hecho también, y sobre todo ayuntamientos, murales. Sí, bueno, ¿Tú yo sí, murales? 3 murales he hecho para la cual ya, o sea que 3. Lo mío son murales, pero son relieves. O sea, lo mío, ella es mural, todo. Bueno, tú también has hecho relieve, perdón. Para un colegio. Sí, para un colegio. Y para un parque, y para el ayuntamiento de la Puerta hay uno. O sea que Lo mío son murales, digamos, para terrazas. en relieve. De la naturaleza, como siempre. Entonces es lo que hago. He Lo que hecho pasa 2 es que, al claro, agua y el otro con relieve, pero... Sí. El tema de los murales es muy interesante, sobre todo para poner en jardines o en terrazas grandes y tal. La verdad es que consiguiendo colores naturales, la naturaleza, como medio flores. Bueno, lo mío no es abstracto, ¿vale? Bueno, tampoco es abstracto porque la verdad es que es Tú eres más como... conceptual las cosas Sí. que haces. Sí, Sí. No es barroco, no es una cosa que esté... Pero bueno, que lo que hago es crear una especie de flores y de tal, que todas unidas, es como una especie de puzzle. Bueno, lo veréis en las imágenes, lo veréis. Y es lo que me gusta. Es una de las cosas que me gusta. Lo que pasa es que, claro, cuando haces eso, hacer algo que son 2 metros de largo, el peso que tiene, la forma de montarlo, es un poco... Necesitas un espacio bastante grande para poder trabajar eso. Entonces, al final te decantas por piezas escultóricas. Claro. Haremos, Claro. quizá haremos, y probablemente el año que viene empecemos también haciendo talleres para que la gente vea, tanto de pintores, Sí. pintores, vean un poco ¿cómo es? las barreras que nos encontramos muchas veces. Y bueno, y hay veces que también trabajas, como yo digo, porque sí, porque te gusta. Sí, eso es Pero lo también, mejor. también tienes que comer de esto. Y bueno, ahora vosotros también os permitís el lujo de... Yo no me hago porque gusta, no me Si gusta lo rindo mejor. que me encarguen nada porque sufro muchísimo. Claro, es lo que hablábamos, por ejemplo, de la Hasta que está acabado, está bien, no ha pasado nada en el horno, es complicado. Lo haces con más perfección, pero con menos cariño, me parece. Hombre, No, es que no, es sobrepedido. A ti te dicen, un mural con estas características. Y ya. Pero no trabajáis con molde vosotras. Nada, No, nada. no. He hecho cursos de molde, porque yo, No, a ver, nada. cursillos y cursos hemos hecho de Igual todo. que el torno no Pero nos no. gusta. No. Pero el tema de los moldes pienso que Se es le algo... puede sacar partido, a ver, pero... Sí, hombre. está muy bien porque luego se le pone lo que sea, pero no, me gusta que... El modelado es el muy churro, creativo. Sí, la serie, plancha... de serie nada. No, el churro, la plancha, el ir No. creando, el ir viendo sobre la marcha lo que va saliendo, me gusta notarlo. Y además, a medida que voy haciendo, voy viendo lo que necesito añadirle. Y luego incluso quitar. Ayer mismo estaba haciendo una obra que cuando llegué
en el momento, porque hay veces que tienes que parar y decir, voy a parar porque es que ya estoy... Tienes que ir y volver. Estoy entrando en bucle. Te vas y vuelves y No, ves. te vas y al día siguiente, claro, el día siguiente que volví, que fue ayer, cuando volvimos, le dije, voy a quitar esto. Entonces, tienes que quitarlo y tienes que volver a añadir, porque en ese momento ves que dices, lo que el otro día no lo veía, hoy lo estoy viendo. Entonces, a veces pasa eso. Luego la pintura, porque dice no pinta, sí que pinta. Hombre, La que sí decoración, pintas. vaya. La decoración es muy minuciosa, tú me has enseñado antes. Bueno, esa fallera que tiene de espaldas, que tiene... Bueno, Que tiene 20 años o 25. Eso lleva un trabajo cuando dibuja en pequeño y, claro, es más dibujo que pintura. Es el problema que tiene el tema de la cerámica es que es muy sorpresivo, porque cuando tú lo metes en el horno... Claro. Claro, tú tienes idea de que te va a salir una... El color es una pintura y lo que estás viendo es lo que te queda plasmado. Tú lo metes en la mufla y lo que te encuentres a la salida puede ser una sorpresa. Sorpresa. Este color no quería bonita, yo. pero no Sí. era. Este color no era exacto. no, esto no era así. Esto, madre mía, esto me ha salido azul porque entonces la sorpresa de la mufla es muy, muy comprometida. Ella lo de los colores lo tiene claro. Yo sí que me asesoro, porque he trabajado mucho tiempo solo, es verdad, o sea, yo he trabajado en Gres con o sin chamota mucho tiempo. Entonces, hace poco que he empezado con el color otra vez. Y eso, los colores, le preguntas, dice, ¿os influye mucho una a otra lo que hacéis? Os pedí opinión, Yo creo pero que sois no. totalmente diferentes, ¿no? Sí. Aquí mi Carmen es muy barroca, ¿no? Sí. Y tú más minimalista. Yo soy barroca, pero el resultado es fresco. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Pero yo quiero tendencia al minimalismo, pero me cuesta. Te cuesta más, sí, es cierto. Pero bueno, salen piezas. Pero bueno, el tema del color, que, a ver, también a veces me gusta notar en el barro el grés, ¿vale? Porque hay grés que son de distintos colores. Hay grés negro, hay grés que se queda de rojo, hay blanco nieve, hay de todo tipo. Hay con chamota, con piedra muy gorda, el CH. Sin chamota, palpable, claro, impalpable. entonces, el notar la propia pasta en una obra escultórica también me gusta mucho, la disfruto mucho, porque es muy bonito. Es parte de la obra. Claro, no hay por qué siempre darle color, ¿no? Claro. Hay veces que el color es lo que le hace, la estropea. Sí, tipo de pasta la estropea. Sí. A no ser que sea óxido o algo así, ¿no? Sí, el CHB, que es un blanco con una chamota muy bonita para mí, es muy buena para trabajarla y dejarla a ella. Que el respeto a la propia pasta no necesita colores tampoco, ¿sabes? O sea, que también depende un poco de lo que es. Enamoradas del... Ese es el problema, de que te metes en la cocina o te metes en el taller y nunca encuentres la hora de acabar. Ayer mismo se quejaba, decía, madre mía, la espalda, estoy de la espalda. Estaba desde las 9:30 de la mañana, no, fue un poco, bueno, igual, hasta las 6 de la tarde, paramos para comer. Enseguida 20 minutos. Nos volvimos a coger. Y otra vez. Entonces, claro, hay veces que dices, pero bueno, es que no te enteras, te enteras cuando te estás levantando. Maribel me dice, siéntate, es que cuando te pones a hacer y te lías y no te sientas. Podrías decir, tenemos taburetes altos. Ahora hay que calmarse un poco porque ahora vienen las exposiciones, que también las montáis, sí. la monta, sí. comisaría, pone orden. El día 20 nos vamos a Onda con más de 65 piezas, obras, Cobalto y para cobre, empezar a montar. Muy bonitas. Entonces, claro, 65 obras es que parece que no, pero es un esfuerzo. Y es mucho. Y que dialoguen unas con otras. Exacto. Lleva mucho trabajo. Entonces lleva mucho trabajo. Pero bueno, nos gusta. Luego el resultado te da una vida al verlo ahí. Todo tan bonito. Tenemos unas preguntas aquí que nos quieren hacer nuestro público. Quiero preguntaros, ¿series o piezas? ¿Series? Piezas. No. A ver. Bueno, yo... Claro, es que depende. Yo, por ejemplo, me imagino, tengo una época en la que digo, voy a hacer una serie de sentimientos, ¿vale? Y entonces yo lo que hago es crear, en ese caso, por ejemplo, tengo 3 piezas que les llamo sentimientos. Tengo una que es el abrazo, que está así. Tengo otra que es observando. Entonces, yo me genero mi propia imaginación voy a hacer obras sobre sentimientos y entonces he hecho 3 piezas.
Sí, luego tengo otra, por ejemplo, que es vivencias en estiletos. Entonces yo hago zapato de tamaño natural, y entonces lo que hago es poner una pieza humana, una mujer siempre, y entonces lo que hago es poner una pieza con un tacón así altísimo y tal, pero además de hierro, o sí, es de hierro, normalmente lo pongo de hierro. Y entonces lo que hago es con el tacón de aguja muy fino y pongo una mujer. En pequeñito, claro, una obra muy pequeñita. Entonces yo me genero ahí vivencias en estiletos, pues voy. Hay veces que lo que hago es, pues otro de ellos, por ejemplo, lleva una cremallera, el zapato, delante, y entonces lo que está es estirando la cremallera. O sea que me genero yo mis propias vivencias en estiletos. Esas son. Tú tienes series también, aunque la pones como una instalación, Sí. montas, Sí. las de cristales que son preciosas. Y en épocas, Las niñas. las niñas. Tiene una serie de niñas. Era para una Ver, exposición de la oír y mujer, callar. ver, oír y callar, Sí. no sé, una está con el yo qué sé, una serie. O cuando hacíamos meninas, hace mucho que yo no hago meninas ya. Pero sí que hacíamos muchas meninas, también en Granada, no sabes las que me han venido. Claro, allí Sí. gustan. Sí. Y la verdad es que hemos hecho Pregunta rápida. ¿Boceto o directo? bocetillo y directo. Y directísimo. Sí. Bocetillo. Por la noche pensar. Eso es. Por la noche, es decir, tengo que vaciar por aquí, esto aquí, no sé qué, tengo que poner. Sí. Sí, quiero hacer una pieza. ¿Directas al barro? No. No, es que el tridimensional es distinto. O sea, tú ya vas viendo las. No, vas viendo. A ver, yo pienso, voy a hacer una serie de lo que estaba diciéndote, el abrazo. Vale, pues el abrazo para mí es la forma en que es así, ¿no? A uno mismo. Pero cuando yo he hecho ya varias piezas de esas, siempre son distintas, pero la postura del brazo siempre es la misma, que las he regalado en algún tipo de compromiso. Cuando algo ha sido muy gordo para mí, pues hay veces que necesito hacer el abrazo. Entonces ahora, por ejemplo, eso que me están pidiendo una y la tengo que hacer, pero no me he arrancado todavía. Pero le pongo el sentido de los brazos, aunque luego se ve cambiada, pero lo dejo así. Además, me lo imagino. Es que tiene una técnica, el barro tiene una técnica, entonces no puedes, tiene que ser una cosa equilibrada, tienes que buscarle el equilibrio, en fin, al final sale. Sí, que quiere, te lo va pidiendo. Además, esas de sentimientos, por ejemplo, se quedan en blanco, porque lo veo como muy limpio, como muy formar parte de. No le pondría a esas piezas, por ejemplo, yo no se me ocurriría ponerle colores. No lo veo, ¿sabes? Entonces, bueno, es así. Qué bonito. Bueno, se nos ha pasado volado el tiempo, ¿eh? Sí. Se nos ha pasado ya. Vaya. No quiero cortar si nos queréis decir algo, ¿De qué? porque podríamos estar hablando aquí, traernos una cervecita de esta. Estaría bien. La verdad es que yo he estado súper a gusto, ¿verdad? Sí, hemos estado súper a gusto. A pesar de mi terror escénico, Que va. he hablado mucho. Tienes tabla. Y Nosotros ahora lo que vamos a hacer, quiero decir porque la vez pasada nos trajo Paqui Pardo, nuestra compañera de colectiva, un libro que me encanta, Mujeres en el arte, que dice más infantil, porque yo era para tu sobrina, ¿no? Pero es precioso. Es precioso, así que si tenéis que regalarle a algún niño o niña un libro para este verano, que está ilustrado. Está muy bien. Es precioso. Vaya. Mujeres en el arte, ¿vale? Es de la editorial que... ¿De quién son los dibujos? Ignotovsky, madre mía de mi vida, ¿qué nombre tiene esto? Es muy bonito. Y yo quiero decir, no me lo he traído, pero La Tufana. La Tufana, que es de una mujer, es una novela histórica, ficción. Podría ser una mujer en el siglo XVII, la primera envenenadora o asesina en serie, o una gran justiciera. Así que lo leéis Qué bueno. Y ya nos contáis. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias a vosotras. A Maribel, y muchísimas gracias a todos vosotros por seguirnos. A todos vosotros, gracias. A vosotros también. En octubre.